Dios habita en su santa morada, Él congrega en su casa a los dispersos, Él dará poder y fuerza a su pueblo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Bueno, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas de Jesús, hola, buen día, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, feliz domingo. Bueno, hoy es un día muy especial, vamos a celebrar la Eucaristía, una más en este tiempo de pandemia. Vamos a celebrar la misa correspondiente al domingo 17º durante el año, pero también hoy es un día, por eso estoy vestido de blanco hoy y no de verde, también es un día donde junto, intercalada con la misa del domingo, porque es cierto, la misa del domingo no la podemos dejar de dar, pero junto con la misa del domingo quiero celebrar, sé que muchos de ustedes, de los que me están viendo, son abuelos y abuelas, y sé que los hace muy feliz, y yo también amé mucho tengo mucho cariño por mis abuelos y mis abuelas, porque hoy es el día en el Santo Oral, es el día de Santa Ana y de San Joaquín, que son los padres de la Virgen María. Así que también rezamos por todas las Ana y todos los Joaquín. Son los abuelos de nuestro Señor Jesucristo, y por esto los católicos celebramos el día del abuelo y de la abuela. Así que feliz día a los que son abuelos y abuelas, y rezamos especialmente por la felicidad de todos ellos. Dice: los nombres de Joaquín y Ana como padre de María, la madre del Señor, nos llegan a nosotros por tradiciones judeo-cristianas que se remontan hasta la primera mitad del siglo II, mientras que el culto a Santa Ana se remonta a los primeros tiempos de la Iglesia. El culto a San Joaquín es del siglo XVII. Bueno, o sea, Santa Ana y San Joaquín son los padres de la Virgen María, los abuelos de Jesús. Por lo tanto, también saludamos a las Ana y a los Joaquín, rezamos por ellos, y yo quiero rezar también por mi sobrino Walter, que también se llama Joaquín. Así que bueno, hoy rezamos de manera especial por los abuelos. Bueno, vamos a empezar entonces la celebración de esta Santa Misa, y vamos a empezar como corresponde, pidiendo humildemente perdón por todos nuestros pecados. En un momento de silencio vamos a hacer la confesión de nuestros pecados. Confesamos con humildad nuestros pecados. Y ahora, según corresponda, vamos a responder: Señor, ten piedad, o Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios misericordioso, que reconcilió al mundo consigo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y envió el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, les conceda por el ministerio de la Santa Iglesia el perdón y la paz. Y yo los absuelvo de sus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y ahora llega el momento de la oración colecta,
que nosotros la usamos para poner las intenciones de la misa. Nosotros la usamos para poner las intenciones de la misa. Les voy a invitar que en un momento, vamos a rezar por la intención que dije recién, por nuestros abuelos, por nuestros nietos, por los nietos, perdón, yo no tengo nietos, por los Joaquín, las Anas, y vamos a rezar por las intenciones de nuestra cadena de oración, que es por Virna, por Darío, por Sergio, por Gustavo, por Fausto, por Teresa, por Luisa, por Anita, por Juli, y y por el fin de esta pandemia del coronavirus. Sabemos que los casos están explotando casi como nunca, así que por el fin de esta pandemia. Y por supuesto por nuestros abuelos vivos y difuntos. En un momento de silencio, a otro momento de silencio, le vamos a pedir a Jesús las intenciones que tengamos para esta misa. Recuerden que aunque las pidamos en un momento de silencio, lo mismo, siguen siendo intenciones comunitarias. Oremos. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad. Acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Señor Dios de nuestros padres, tú concediste a San Joaquín y a Santa Ana la gracia que de ellos naciera María, la madre de tu Hijo encarnado. Otórganos por sus ruegos alcanzar la salvación prometida a tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento, vamos a leer las lecturas. Lectura del primer libro de los Reyes. El Señor se apareció a Salomón en un sueño durante la noche y le dijo: pídeme lo que quieras. Salomón respondió: Señor Dios mío, has hecho reinar a tu servidor en lugar de mi padre David. A mí, que soy apenas un muchacho y no sé valerme por mí mismo. Tu servidor está en medio de tu pueblo, al que tú has elegido, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Concede entonces a tu servidor un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. De lo contrario,
¿quién sería capaz de juzgar a un pueblo tan grande como el tuyo? Al Señor le agradó que Salomón le hiciera este pedido y le dijo: porque tú has pedido esto y no has pedido para ti una larga vida, ni riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino que has pedido el discernimiento necesario para juzgar con rectitud, yo voy a obrar conforme a lo que dices. Te doy un corazón sabio y prudente, de manera que no ha habido nadie como tú antes de ti, ni habrá nadie como tú después de ti. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora vamos a responder al Salmo: cuánto amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu ley, Señor. El Señor es mi herencia. Yo he decidido cumplir tus palabras. Para mí vale más la ley de tus labios que todo el oro y la plata. Cuánto amo tu ley, Señor. Que tu misericordia me consuele de acuerdo con la promesa que me hiciste. Que llegue hasta mí tu compasión y viviré, porque tu ley es toda mi alegría. Cuánto amo tu ley, Señor. Yo amo tus mandamientos y los prefiero al oro más fino. Por eso me guío por tus preceptos y aborrezco todo camino engañoso. Cuánto amo tu ley, Señor. Tus prescripciones son admirables, por eso las observo. La explicación de tu palabra ilumina y da inteligencia al ignorante. Cuánto amo tu ley, Señor. Bueno, vamos a... Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y, al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y que las palabras del Evangelio
borren nuestros pecados. Amén. El Evangelio de hoy continúa con esta temática de explicar cómo es el reino de Dios, apelando a este recurso, a esta estrategia de usar parábolas, de usar relatos, ¿ah?, que sirvieran como una comparación para explicar en qué consistía esto del reino de los cielos, ¿no? El reino de los cielos, que es entendido como la presencia de Dios en medio de su pueblo, ¿ah? La presencia de Dios en medio de su pueblo, ¿sí? Y el reino de Dios en medio de su pueblo es la presencia concreta, antes que nada la presencia concreta de Jesús. Y esta es la parábola. Esta parábola son dos parábolas. En realidad son tres, pero hemos hecho foco en dos, que son: una es la parábola del tesoro escondido y otra es la parábola de la perla fina. La parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla fina. Entonces dice que la primera comparación es que el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. ¿Vieron que el dueño del campo, ¿ah?, que un hombre lo encuentra? No, que él no es el dueño del campo. Que un hombre dentro del campo encuentre ese tesoro. Cuando encuentre ese tesoro, lo vuelve a esconder y vende todo lo que tiene y compra el campo. Imagínense la famosa, son conocidas la cantidad de historias de buscadores de tesoros, ¿no? Que de pronto una persona común, encontró un tesoro o encontró algo muy valioso y se volvió rico de un día para el otro. Esa historia la hemos visto en varias películas, e incluso hubo quienes se dedicaron a la caza de tesoros, tanto en las películas como en la realidad, ¿no? Bueno, entonces se ve que esta cuestión ya existía desde los tiempos de Jesús. Entonces, el tesoro que me va a hacer rico, y es tan valioso ese tesoro que si tengo que sacrificar cosas para alcanzar ese tesoro, las sacrifico. ¿Por qué? Porque ya con el tesoro es suficiente, ¿tá? O sea, de hecho la parábola habla de que el hombre que encontró el tesoro no es el dueño del campo. ¿Por qué? Porque el tesoro, porque entonces ¿qué hace? Esconde el tesoro y va y compra el campo. ¿Por qué? Porque todo lo que está adentro de una propiedad pertenece al dueño de la propiedad. O sea, por lo tanto, el tesoro en el campo ajeno, digamos, pertenecía al dueño de la propiedad. Entonces, Musarela, calladito, esconde el tesoro de nuevo y demás, vende todo lo que tiene y compra el campo para obtener el tesoro. ¿Estamos? Y después habla
la segunda parábola habla de un negociante, de un comerciante que buscaba perlas finas y encuentra una de gran valor. O sea, de tanto buscar, de tanto buscar, de tanto buscar perlas finas, encuentra una, era como quien encuentra la gallina de los huevos de oro. O sea, encuentra una perla fina que tenía más valor que todas las demás perlas finas, y entonces, ¿qué hace? Vende lo mismo, vende todo lo que tiene y se dedica a esa perla fina. O sea, en los dos casos hablamos de alguien que encuentra algo, que primero el tesoro, después la perla fina, y en los dos casos hablamos de alguien que encuentra algo que tiene tanto valor que todo lo demás pasa a un segundo plano, todo lo demás pasa a un segundo orden de importancia. Por eso no le importa venderlo, porque vende todo lo que tiene, pone toda la carne al asador, porque todo lo que, porque todo lo que, porque nada de lo que tiene el valor de ese tesoro, nada de lo que tiene el valor de esa perla. Bueno, ¿y qué nos dice? ¿Qué nos dice? O sea, hay formas y formas de encontrar a Jesús. ¿Ah? Hay formas y formas de encontrar a Jesús. Una puede ser que como quien no quiere la cosa, y por ahí dice que encontrar a Jesús es como encontrar un tesoro que está reservado para nosotros y que está escondido en alguna parte. Por ejemplo, esto puede decir, hay gente que sin llevar una vida religiosa, de golpe y porrazo, se encontró con Dios. Un caso muy particular, San Francisco de Asís, era un muchacho de Italia, de Asís, que vivía como, era hijo de un mercader rico, vivía la vida normal de un muchacho rico, del hijo de un comerciante rico. Salía, y era muy de la farra, salía muy de fiesta, alcohol, noche, o sea, vivía como un joven de su edad, pero vivía concentrado en cosas de la vida de un joven, cosas mundanas. Un buen día llega a una capilla que estaba en ruinas. Había una imagen de Jesús, una cruz que hoy es el Cristo de San Damián. Los franciscanos lo veneran como el Cristo de San Damián. Y él siente una voz, la capilla estaba en ruinas, y él siente una voz como una voz que le dice: Francisco, reconstruye mi iglesia. Francisco, reconstruye mi iglesia. En ese momento hablamos de una iglesia donde los jerarcas de la iglesia, los curas, los obispos, los cardenales, vivían lejos de vivir en una capillita humilde, vivían en palacios, pertenecían a la corte, se dedicaban a tener una vida de ricos y se habían olvidado del Evangelio. ¿Sí? Entonces, ahí nomás San Francisco Bernardone, Francesco, cambió radicalmente su vida porque no necesitaba más nada. Hasta tuvo el gesto simbólico de desnudarse en el medio de la plaza y de ponerse una simple manta, porque no como una forma de exhibicionismo, sino como una forma de decir: ya no necesito más nada, con este despojo estoy libre, ya no necesito más nada porque teniendo a Jesús lo tengo todo. ¿Sí? O sea, había encontrado el tesoro, de pronto el niño rico que se dedicaba a gastarse la fortuna del padre. El padre de Francisco era un
un comerciante de telas muy rico, y de pronto Francisco se desvistió para poderse vestir de Dios. O sea, digo, no necesito más nada porque ya tengo el gran tesoro. Y de ahí fundó los franciscanos e hizo una regla de vida en la pobreza, pero en la pobreza alegre. Y después incluso fundó la orden de las Clarisas. Y bueno, hoy la orden franciscana es gigante. Ahí podemos tener un ejemplo de alguien que de pronto se encontró llevando una vida normal, porque en la circunstancia social que él tenía, una vida normal, y de golpe y porrazo se encontró con Jesús y se dio cuenta de que todo lo que había vivido antes ya no lo necesitaba, porque tenía el mayor tesoro. La metáfora de la perla, ese es un ejemplo de cómo se podría explicar la parábola del tesoro escondido, ¿no? De pronto yo no buscaba nada, pero encontré que en Jesús estaba todo lo que tenía. Y no era que Francisco no le gustara la vida que llevara antes, sino que ya de la vida de lujos, la vida de farra, la vida de... O sea, de todo lo que disfrutaba, la vida de ser un niño rico, de un mercader de telas importante, del pre-renacimiento, de la última etapa de la Edad Media, sino que ya no le hacía falta, ya no le hacían falta los lujos, ya no le hacían falta ya no le hacía falta toda la plata que tenía. Y si la metáfora de la perla nos habla de otra manera de encontrar a Jesús, gente que por ahí íbamos a misa, pero no teníamos todavía una experiencia de Dios muy fuerte, o gente que de pronto empezó en el camino de Dios, pero todavía no había terminado de encontrar el camino que Dios tenía para ellos. Un ejemplo de otra santa como esto, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta. Ella ya era monja al momento de fundar las Hermanas de la Caridad. No me acuerdo creo que era un convento, era una monja de convento, y un día decidió que su lugar era ser misionera. No me acuerdo si no se dedicaban a la educación así de señoritas, pero un día, bueno, decidió que ella se tenía que dedicar a los más pobres entre los pobres, y ahí fue cuando se cambió de congregación y fundó la congregación propia, la de las Hermanas de la Caridad. Y su primer gesto fue despojarse de todo lo que tenía, hasta de la última moneda. Y empezó su obra redentora. O sea, una persona que ya estaba en el camino de Dios, pero que encontró su vocación, su tesoro, en un servicio específico a Dios, que era servir a los más necesitados. Lo otro también estaba bien, Lo otro también estaba bien. Porque, porque la misma Madre Teresa decía que hay muchas formas, que hay muchos tipos de pobreza, que hay muchos tipos de hambre, ¿sí? Y que no eran solamente hacer lo que hacía ella en Calcuta. Dar un consejo espiritual al que está desorientado también es una obra de caridad. Y también es otro hambre. Entonces ahí está una metáfora de cómo uno puede encontrar la perla más preciosa entre las demás perlas. Pero el tema es que el mensaje es el mismo siempre. El mensaje es el mismo siempre. Dios tiene un tesoro para cada uno de nosotros. Dios tiene un tesoro para cada uno de nosotros.
Jesús tiene un tesoro para cada uno de nosotros y ese tesoro es Él. Y ese tesoro es Él, no está escondido en algún lado, capaz que más al alcance de la mano de lo que creemos. Lo único que tenemos que hacer es buscarlo. Es como cuando, otro ejemplo, es como cuando, a ver, casos de gente que se ha enamorado, no pongámoslo solamente en el lugar de Dios, casos de gente que de pronto tenía una vida hecha, de pronto tenía en algún lugar, tenía alguien una profesión, tenía un negocio, tenía una vida estructurada, pero de pronto se enamoró de alguien profundamente, pero para estar con esa persona, para poder casarse con esa persona, aceptó irse a vivir al lugar donde esa persona vivía. Y bueno, o sea, buscando la forma, se fueron, se enamoraron, se casaron y se fueron juntos. El otro día leí el caso de una mujer que era médico, ella era médica, y se enamoró de un médico de esos que trabajaba en una institución de estas de estilo Médicos Sin Fronteras, o sea, que van estilo Cruz Roja, así. Entonces, bueno, y se enamoró y bueno, está bien que consiguió trabajo para ella, pero ella quería estar con él, porque ella también era médica, pero ella quería estar con él y bueno, lo dejó todo para irse y formaron un matrimonio, una familia, para irse, y lo dejó para irse con él. Entonces, es decir, ¿y por qué lo hizo? Porque lo que dejaba no era tan valioso como lo nuevo que tenía. ¿Sí? No era tan valioso como lo nuevo que tenía. Y bueno, como todo buen comerciante, acá pone la metáfora del comerciante, Jesús, cuando habla de la perla fina, porque todo buen comerciante, ningún buen comerciante va a invertir en algo que no sepa que le va a dar. Cuando el comerciante es un comerciante talentoso, si invierte en algo es porque sabe de antemano que eso es un buen negocio. Si invierte en algo, sabe de antemano que eso es un buen negocio. Y es muy raro que un comerciante invierta en una sola cosa. Si un comerciante invierte en una sola cosa, si un buen comerciante invierte en una sola cosa, es porque es un muy buen negocio. ¿Tá? Bueno, y voy a contar otro ejemplo, el caso de una cantante famosa, que voy a decir después quién es, un representante de artistas que andaba siempre a la búsqueda de talentos nuevos, ve a una cantante, una niña en ese momento, una joven, y ve la forma que cantaba y dice, esta chica tiene mucho futuro. El tipo hipotecó su casa para financiar la carrera de esta cantante, de la que él fue representante, y después más tarde fue su esposo. Bueno, dice, pero el tipo invirtió todo, hipotecó la casa. Esta cantante era nada menos que Celine Dion, la que cantaba la que canta el tema de Titanic. O sea, es una cantante tan famosa como Michael Jackson o como Y bueno, ahí está el tema. Invirtió, vio que la chica tenía futuro y vendió la casa que era lo único que tenía y después tuvo una ganancia tremenda. Otro ejemplo, a ver, Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, cuenta que tenían una miseria cuando publicó su novela más famosa, 100 años de soledad, pero era tanta la miseria que habían vendido prácticamente todas las pocas cosas que le quedaban
imprimir la novela, cuenta García Márquez que la vendía, que la mandaron al correo en dos partes, que en el correo la mandaron a la editorial en dos partes, porque como se cobraba por kilo de papel no tenían plata. O sea, entonces la iban mandando a medida que iban vendiendo las cosas. ¿Y qué hicieron? Invirtieron. ¿Y por qué lo invirtieron todo? Porque sabían que lo que iba a venir es después, vino después. Terminó siendo una novela célebre y terminó ganando el Nobel de Literatura. ¿Por qué pongo estos ejemplos de historias donde se invirtió todo en un buen negocio, en algo? Y fíjense, o sea, y estoy hablando de gente que lo invirtió todo y ganó. Y ojo, y es cierto, pero usted dice, bueno, pero no siempre que se invierte, no siempre. ¿Por qué pones, Matías, por qué pones ejemplos de gente que invirtió y ganó? Sabiendo que, ojo, muchas veces las inversiones comerciales, las inversiones pueden fallar. O sea, hay mucha gente que invirtió y falló. O sea, es cierto. Pero yo estoy poniendo estos ejemplos para... Es cierto que hay gente que invirtió e hizo muy malos negocios, ¿no? ¿Por qué pongo ejemplos de gente que invirtió y ganó? Porque tampoco, ojo, que tampoco quiero que lo que estoy explicando se entienda en términos comerciales, sino que lo estoy usando para explicar. Estoy poniendo ejemplos de gente que apostó y ganó. Porque el sentido es, toda esta gente tenía en la cabeza, hizo invirtió lo que invirtió, apostó lo que apostó. Porque más allá de que debe haber tenido miedos y debe haber tenido inseguridades, porque todo puede fallar, esta gente apostó lo que tenía para lograr lo que quiso. No sé si no era consciente de que todo puede fallar, porque siempre el margen de error está. Apostó porque sabía que aquello que ganaba, aquello que ganaba era superior a lo que empeñaba, a lo que vendía. ¿Ah? Por eso, toda esta gente que nombro sabía toda esta gente que estoy nombrando, sabía que aquello a lo que aspiraba era superior, traía una ganancia mayor que lo que tenía, lo iba a hacer más feliz que lo que tenía, lo iba a realizar más que lo que tenía en ese momento. Entonces yo pienso, ¿no? Acá va el nudo de la cuestión. Si somos capaces de apostar y de poner toda la carne en el asador por una pareja, por un negocio, cosas que pueden, por un proyecto financiero, por otro tipo de proyectos, cosas que están bien y cosas que también pueden salir mal y pueden no funcionar. A ver, gente, si somos capaces de invertir, si somos capaces de apostar por cosas que pueden no funcionar como un negocio o una pareja, pero que nosotros consideramos un bien mayor, ¿por qué no podemos apostar? ¿Por qué no podemos invertir por Jesucristo, que es un bien mayor
y que no nos va a fallar. ¿Sí? ¿Por qué no podemos invertir en el reino de los cielos sabiendo que hacer eso me va a beneficiar a mí y encima de Yapa nos va a beneficiar a todos? Primero eso, ¿no? Una perla de gran valor. Una perla de gran valor. Un tesoro que me puede dar la mayor riqueza. Y que a diferencia de los bienes materiales y de las cosas terrenas, sí me va a dar una verdadera felicidad y sí es verdaderamente valioso y realmente ojo, no quiero decir que lo otro que nombré no sea valioso, al contrario, tenemos todo el derecho del mundo a cumplir nuestros sueños y a realizarnos, obviamente. Pero pongo el ejemplo de esto, o sea, que saber que Dios tiene un tesoro mayor para nosotros, que Jesús es nuestro mayor tesoro porque Él es el que llena nuestro cuerpo, alma y espíritu. Entonces, la primera es una invitación a descubrir ese bien mayor, esa apuesta por el bien mayor. Jesús nos comunica su vida, la vida que nos ganó en la cruz, la vida que nos dio con la resurrección, la vida que nos da con el Espíritu Santo. Pero para poder descubrir ese tesoro que Jesús nos da, es importante que lo miremos como tesoro, que lo miremos realmente, que lo aprendamos a mirar realmente como un gran tesoro que nos puede llenar la vida en todos sus aspectos y con la mayor plenitud y con la mayor felicidad que pueda ofrecer. Sí, hay una cosa que es obvia, hay una cosa que es evidente. Nadie en su sano juicio, nadie que sea más o menos inteligente va a invertir, va a apostar por algo que no tiene valor para él. Si yo pienso que una relación amorosa no vale la pena, y no, yo no me la voy a jugar para estar con alguien. Si yo, por ejemplo, si yo no estuviera enamorado de alguien lo suficiente, no me la voy a jugar para estar de novio. Si yo no creo que ese trabajo, ese puesto al que aspiro es mejor que el que tengo, no voy a apostar ni invertir nada. Si yo no creo que lo que yo hago no se va a vender, no se va a publicar, y no sé, seguramente, y no vale la pena apostar. Y lo mismo, si yo no pienso que Jesús, que mi relación con Jesús y que el reino de Dios no es lo más valioso que puedo llegar a tener, y sí, no voy a apostar nada. Porque no se trata de andar jugando a la... No se trata de andar... Exactamente, se trata de invertir, no de apostar. O sea, uno apuesta en los juegos, uno apuesta en la quiniela. O sea, ¿y qué es apostar? Tirar a la suerte, tentar a la suerte. Bueno, tiro los dados y que salga lo que salga. Y no, invertir es... Cuando yo vendo, invertir es confiar en el valor de la otra cosa. Pagar los costos para obtener un bien mayor. O sea, no es apostar, que no tirar los dados para ver qué sale, es pagar, es invertir, es esforzarme, es sacrificar algo porque el bien es mayor. Entonces yo no voy a hacer ningún sacrificio, no voy a hacer nada si no descubrí
el bien mayor. San Francisco descubrió a Jesús. Por eso sintió que lo demás, ni siquiera la ropa, le servía. La Madre Teresa dejó la congregación en la que estaba y se despojó de todo precisamente porque encontró que en el servicio a los pobres de Calcuta estaba la felicidad, estaba Jesús en cada pobre. Y ella bañaba a leprosos con alegría, pero para eso tuvo que descubrir que eso era su alegría. Nadie deja lo que tiene, salvo que sea un inconsciente. Nadie deja lo que tiene por algo que no tenga un valor mayor. Yo no voy a ser feliz, yo no voy a invertir en algo si el beneficio que me deja no es mayor que lo que pierdo. ¿Ah? A veces no tiene que ver, porque también los ejemplos que estoy poniendo son por ahí muy extremos. A veces no tiene que ser como la Madre Teresa, que dejó literalmente todo, o como San Francisco, que dejó hasta la ropa. A veces yo lo que Jesús me invita a dejar son otras cosas. A veces lo que tengo que dejar por el bien mayor es dejar de ser egoísta. A lo mejor es dejar de ser rencoroso. A lo mejor es dejar de ser envidioso. ¿Y por qué? Porque esas son cosas que me atan, o sea que son cosas que me dejan prisionero, que son lastres. Son lastres, o sea, piedras o plomos. Los lastres son en natación o en buceo. Yo tengo una hermana que es buza. Los lastres son unos dispositivos de plomo que se ayudan a que uno se hunda mejor, se baje mejor. Bueno, el rencor, el odio, el rencor, el odio y la envidia, los celos, todas esas cosas son lastres que no nos permiten ir para arriba. O sea, para la natación o el buceo está bárbaro, porque si vos vas, porque en esas cosas es necesario bajar para ver los pescaditos. Acá no vas a ver los pescaditos. Con el rencor y el odio, los lastres espirituales no te dejan ver los pescaditos de colores. Nosotros vamos para arriba. Entonces por ahí aspirar al bien mayor de Jesús significa sacarnos el lastre de la envidia, el lastre del odio, dejar esas cosas, vender el odio, vender la envidia, vender los celos, para poder adquirir el bien mayor, que es Jesucristo. Pero para eso, para que todo lo demás, para que todo lo que dejamos tenga sentido, primero eso. Jesucristo en algún lado tiene un tesoro para mí. Jesucristo en algún lado tiene una perla preciosa que es para mí. Es más, en algún lado Jesucristo está esperando para convertirse Él en mi tesoro. Jesucristo en algún lado está esperando para convertirse Él en la piedra más valiosa, en la perla más valiosa. ¿Sí? Entonces, antes de ¿cómo voy? ¿Qué es lo que me pide esto? ¿Qué es lo que me pide esta parábola? Bueno, no me está pidiendo que yo haga lo mismo que San Francisco de Asís. No me está pidiendo que yo me ponga desnudo en medio de la plaza
no me está pidiendo que necesariamente venda todo lo que tengo, no me está pidiendo que deje a mi familia, no me está pidiendo eso, me está pidiendo que yo lo descubra a Él como tesoro, me está pidiendo que yo descubra como el mayor bien, como mi mayor felicidad, a Él y a su reino, a Él, a Jesús y a su proyecto de vida. Me está ofreciendo ser Él el amor de mi vida. Eso es lo que me está ofreciendo Jesús. Y después, si veo que amar a Jesús me pide entregar algo a cambio, ya lo veré. Eso mismo me irá, con la oración, con los sacramentos, con el discernimiento, eso mismo irá surgiendo, lo iré descubriendo. Lo que yo tengo que descubrir es que Jesús es mi tesoro, es que Jesús es el mayor bien que yo tengo. Entonces la invitación es esta. Porque de pronto no tiene que entenderse como que dejar cosas es una obligación. No. Porque de pronto hubo millonarios. Si eso fuera literalmente así, no habría millonarios, empresarios millonarios que llevaron una vida santa y que están en proceso de canonización. O sea, no es un despojo de todo. Es que Jesús sea mi tesoro, que Jesús sea en mi vida lo más valioso, que Jesús sea ese amor que a mí me hace pleno, que a mí me llena, que a mí me completa la vida. Y lo demás veremos. Y lo demás ocupa, como siempre digo, cuando Jesús es nuestro primer amor, cuando Jesús ocupa el primer lugar de la vida, lo demás encuentra naturalmente su lugar. Y si por ahí tenemos que dejar algo que nos aleja de Él, solito nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque nuestro mayor amor es Él. Señor Jesús, quiero descubrir ese tesoro que tenés para mí. Quiero abrirte mi corazón para que vos seas el amor de mi vida. Quiero descubrirte como la máxima felicidad. Te pido que me ayudes a encontrarte. Te abro mi corazón, Señor, hoy en día, para que mi vida sea plena, para que mi vida sea feliz, para que mi vida dé frutos en el mundo. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a presentar ahora las ofrendas del pan y del vino. Y vamos a... Bueno, recuerden que no estamos, por razones obvias, no estamos haciendo nuestra colecta. Como siempre digo, recuerden que en esta situación tan particular de pandemia hay gente que está pasando necesidades materiales. Así que bueno, la invitación como siempre es que hagan a manera de ofrenda, que hagan una obra de caridad importante con alguien que lo necesite.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra, de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida eterna y bebida de perpetua salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Padre, estos dones recibidos de tu generosidad y por la acción poderosa de tu gracia, haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente y nos conduzcan a los gozos eternos. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos participar de la bendición prometida a Abraham y su descendencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Cualquier intención de sanación que tengan, los invito a pedírsela a la sangre de Jesús. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con mis hermanos obispos, conmigo, indigno servidor tuyo, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. En un momento de silencio, recordamos, hacemos memoria de nuestros seres queridos difuntos, especialmente de nuestros abuelos, aunque no los hayamos conocido, aunque no tengamos un recuerdo claro de ellos, y aún así, aunque no hayamos tenido una relación muy cercana o profunda, tratemos de tenerlos en cuenta, tratemos de hacer memoria y de rezar por ellos, porque recuerden que pese a todo, gracias a ellos estamos acá en la vida. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José los apóstoles, Santa Ana y San Joaquín, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a rezar el Padre Nuestro y lo vamos a ofrecer, por supuesto, por el personal sanitario y por todas las personas que están afectadas por esta pandemia. Por favor, que se termine rápido y que se encuentre una cura y una vacuna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, especialmente del COVID-19. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bueno, vamos a comulgar ahora. Yo lo voy a hacer de manera sacramental. Ustedes lo van a hacer de manera espiritual. Como ustedes no pueden recibir a Jesús en la hostia, recuerden que cuando no podemos comulgar de la hostia, recuerden que el deseo de recibir la comunión ya por ese deseo, ya Dios produce los mismos efectos, ya que Jesús también puede venir espiritualmente. Para comulgar espiritualmente, yo les voy a ir diciendo la oración de comunión espiritual y ustedes la van repitiendo. Repitan conmigo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente. Y en este momento sentimos que Jesús entra en nuestro corazón de la misma manera que si lo recibiéramos en la hostia consagrada. Y ahora seguimos repitiendo. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Te pedimos, Padre, que alimentados con este sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo,
este don de su amor inefable nos conduzca a la salvación. Dios y Padre, tú has querido que tu Hijo unigénito se hiciera hombre en la tierra, para que por este admirable misterio los hombres renacieran de ti. Te pedimos que seamos santificados con el espíritu de adopción, quienes fuimos alimentados con el pan de los hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, acá está Jesús. Acá está el Santísimo Sacramento del altar. Lo que Él nos está pidiendo hoy es que nosotros lo aceptemos como nuestro mayor tesoro. Y al mismo tiempo, como decíamos en el Evangelio de hoy, y al mismo tiempo Él se está ofreciendo como el mayor de los tesoros. Por lo tanto, los invito a ponernos en su presencia y a pedirle que despierte en nosotros ese anhelo de que Él sea lo más valioso para nosotros. Los invito a mirar el Santísimo. Los invito a mirar el Santísimo. El que quiera tocarlo puede tocar la pantalla de su teléfono, de su televisor, de su computadora, de lo que tenga del dispositivo, como quien está tocando al Santísimo, y los invito a orar diciendo: Señor Jesús, yo sé que vos tenés un tesoro para mí. Yo sé que vos tenés un tesoro para mí. Yo sé que vos sos ese tesoro que es lo más valioso del mundo. Ayúdame a través de la oración, a través de la Biblia, a través de los sacramentos. Ayúdame a descubrirte como el tesoro más importante de mi vida. Ayúdame a enamorarme de vos como el amor más grande de mi vida. Ayúdame a vivir para vos, para ser feliz y también para que mi vida dé frutos con mis hermanos. Amén. Y los invito en este momento, a pedir y agradecer todo lo que necesiten y a charlar con Él. Y ahora vamos a pedirle al Santísimo la bendición, que bendiga la memoria de nuestros abuelos si no los tenemos vivos, que bendiga a nuestros abuelos si los tenemos vivos, y a los que tienen nietos, que bendiga a los nietos. Y por supuesto que nos bendiga a cada uno de nosotros y de nosotras. Y que por la intercesión de Santa Ana y de San Joaquín, la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre. Amén. Bueno, gente, espero que pronto podamos volver a nuestras misas presenciales. Mientras tanto, seguimos en contacto y las misas siguen siendo por este medio. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan feliz día del abuelo y buena semana.